Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Corri, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bien, gracias. Bueno, espero que estén pasando bien este día. Vamos a continuar donde nos quedamos, porque la otra vez nada más, pues hizo platicar y no seguimos. Bueno, estamos viendo la primera computadora, no sé si ya la tienen en pantalla, las diapositivas. Sí, profe. Muchas, profe. Bueno, entonces, bueno, si ven ahí está la foto, de hecho la compañía Busicom, que era de una compañía japonesa, pues hacía las calculadoras de escritorio, como podrán ver, ahí está la foto, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar. Entonces, ellos pues querían nada más pues, la electrónica para hacer estas maquinitas, ¿sí? Ah, caray, que nos regresamos. ¿Qué pasó aquí? A ver, ya me hizo bolas esto. Ok, aquí está. Bueno, entonces, vamos a ver la historia desde el lado de los japoneses, ¿no? Ellos lo que querían era abatir los costos de producción, o sea, lo que querían era el diseñar el motor de la calculadora, o sea, pues la electrónica, ¿sí? Este, y pues querían unos circuitos integrados pues, de propósito especial que fueran nomás para hacer los cálculos de la calculadora. ¿Sí? Entonces, pues ellos, en realidad ellos no tenían idea de cómo hacerlo, o sea, más o menos tenían idea de que se requerían unos registros de corrimiento porque, bueno, la forma en que se hacía era dígito a dígito, por eso necesitaban los registros de corrimiento, o sea, hacías los cálculos con un dígito, hacías el corrimiento hacia las decenas, hacías el otro cálculo, y así ibas haciendo los corrimientos, ¿no? Entonces, pues así es como ellos tenían más o menos la idea de cómo podía funcionar la lógica, la electrónica, y bueno, pues ellos querían que les diseñaran un circuito integrado donde pues pudiera estar todo eso, ¿no? Toda la lógica, ¿no? Y entonces pues le pidieron a Intel, que era de las primeras empresas que empezó a fabricar circuitos integrados. De hecho, Intel significa Integrated Electronics. Este, y de hecho dice ahí un año antes, ¿no? En 1968, con el propósito de hacer memoria RAM de estado sólido, ¿no? Entonces, bueno, fueron con Busicom y ¿qué pasó? ¿Por qué no avanza? Ah, Profesor, ahí está. Y entonces, pues les dijeron, bueno, pues ¿por qué no podemos hacer eh, usar a lo que tenían de ellos de experiencia? Porque ellos habían trabajado con la PDP-8, que por cierto aquí en la CIME hubo una PDP-10. Eso era nuestra supercomputadora que tenemos en la CIME. Si ven, ahí está la foto de la PDP-8. Y era una computadora hecha con transistores, ¿no? O sea, no tenía circuitos integrados. Bueno, ahí no se alcanza a ver muy bien, pero todo eso que se ve allí es alambre de wire wrap que hacía las interconexiones. En aquel tiempo todavía no se inventaban los circuitos impresos y entonces, de hecho, de ahí viene la palabra lógica alambrada. Pues era literalmente con alambre de wire wrap que hacían las interconexiones entre los transistores que servían como elementos de conmutación. ¿Sí? Entonces, pues como ellos ya tenían experiencia en el manejo de las minicomputadoras como la PDP-8, pues dijeron, no, pues podemos agarrar el modelo aquí de la computadora y llevarlo a un circuito integrado que hiciera pues, las operaciones básicas, ¿no? De la calculadora. ¿Sí? Y bueno, pues les vendieron la idea a los japoneses. Y yo no sé por qué esto no avanza, ¿qué le pasa? profesor, Sí, esta computadora, la que mencionó, la PD8, PDP-8, ujú, más o menos, ¿qué dimensiones tenía? que como del tamaño de un refri chiquito, de un frigobar. Ya. Pero No, eso, no, eso no, podríamos decir que era el puro CPU, porque en realidad eso era la parte que hacía los cálculos, pero a eso le tenías tú que conectar las terminales. O sea, en aquel tiempo, digo, solo los que tenían dinero podían comprar una terminal que era el monitor y el teclado. Pero en realidad el monitor y el teclado no es como una PC, o sea, no tenían inteligencia, simplemente era una pantalla, tuvo rayos catódicos que ahí se proyectaba la imagen
y el teclado nada más servía como entrada. Y todo el procesamiento se hacía en el CPU. O sea, hace que no es como ahora que pues, tú tienes tu terminal en tu computadora y ahí se hace todo, no. Eso lo mandaba al CPU, allá lo procesaba y te lo mandaba de retache, ya lo que veías. Eso en el mejor de los casos. En la escuela pues, no sé, no había terminales. O sea, había la lectora de tarjetas que tú tenías que formar para compilar tu programa en la lectora. Bueno, que te lo perforara y luego ya ibas a la máquina que interpretaba las tarjetas. Y los resultados te los imprimía. O sea, sé que en aquel tiempo programar no era algo así como, ay, qué padre programar, no, pues era algo más complicado, ¿no? Debería de estar bien a la primera, pues, no había que hacer otra vez Claro, el claro, perforado de las tarjetas, ¿no? sí, sí, y eso, y además, si te tropezabas y se te caían las tarjetas, se revolvían entre ellas, ¿no? Pues ya valía el programa, ¿no? O sea, porque las tarjetas iban en secuencia, entonces si tú perdías la secuencia, también te marcaba error el programa. Entonces, sí era todo un arte programar las computadoras. Por aquí alguno de ustedes me dijo que llevó taquimecanografía. Pues de hecho era Fui parte yo. fundamental porque había las máquinas, las perforadoras, era como una máquina de escribir. Entonces tú escribías el programa y la máquina te perforaba las tarjetas y luego y las empezaba a leer. Y y bueno, y ya de que las leía, pues se empezó a ejecutar el programa y el resultado te lo mandaba a la impresora. Y eso era el procedimiento, o sea, no era así algo como que divertido, ¿no? Y no podías ver nada hasta que lo mandabas a ejecutar y en la impresora te salían los resultados. Bueno, entonces, como ellos ya tenían esa experiencia, ya habían trabajado con la PDP-8 y dijeron, bueno, pues es que esto pues, se puede hacer muy fácil con un, con una ALU, porque de hecho esas computadoras pues era una ALU. Entonces ellos dijeron, pues vamos a hacer una ALU en un circuito integrado, que esa es su idea inicial, sí, hacer una ALU, pero después fue creciendo el proyecto, porque bueno, ¿y por qué no hacemos una ALU programable que haga esto? Y le fueron adicionando cosas y así fue como se fue eh, configurando el primer microprocesador. Sí, entonces, pues según esto, pues era una solución más simple, más sencilla, este, no requería, bueno, requería un poco más de memoria, pero bueno, pues se supone que Intel fabricaba memorias, que dejen decirles que durante mucho tiempo la memoria fue algo prohibitivo en los sistemas. De hecho, parte del fracaso de la Lisa, la computadora de Apple, fue que requería mucha memoria y en aquel tiempo la memoria era muy cara, entonces era prohibitivo meterle, creo que le querían meter 128K de memoria. Entonces, eso era mucho, y dice, no, pues que nadie va a estar dispuesto a pagar esa lana, ¿no? Vamos a llegar a esa parte de la historia en donde van a ver que en aquel tiempo la memoria era prohibitiva, o sea, no puedes pensar en ponerle mucha memoria a la computadora. Ahora le pones 4 gigas y se te hace poquito. Y en aquel tiempo con 8K era un mundo de memoria. No, profe, ahora poquitos vendría siendo 8, ¿no, profe? ¿Mandé? Ahora una memoria modesta vendría siendo, no sé, una de 8, ¿no? 8 8 de RAM. gigas. De hecho, lo que dice Windows, que mínimo necesitas 8 gigas para que funcione Windows 10. Sí, porque ahorita ya no te jalan algunos programas, no sé, MATLAB. Si no tienes 8, se te traba mucho el MATLAB. O, Sí, o también, no sé, a lo mejor multisim para los circuitos o, bueno, las versiones de ahorita. sí, las versiones modernas, pues sí, sí, cada versión del sistema operativo, cada procesador va requiriendo más y más y más. Sí. Bueno, pues continuamos con la historia, ¿no? En 1970, Busicom pone la orden para que Intel les haga sus chips. Digo, fue una negociación un poquito larga, ¿no? Pero bueno, Intel no tiene experiencia en el diseño de pastillas por encargo, entonces propone varias soluciones. Sí, de hecho la idea pues, era usar eh, circuitos de propósito general, por ejemplo, los registros de corrimiento, una ALU, y memoria, y bueno, también ahí se les ocurrió poner los algoritmos en una memoria ROM, o sea, los algoritmos esos no variaban, o sea, para hacer una suma hay un algoritmo,
Entonces, lo propusieron poner en una memoria ROM. Y así fue como se fue empezando a dar el microprocesador. O sea, en principio, Intel no tenía idea de que les iba a salir el microprocesador. Ellos pues, estaban tratando de dar solución a lo que les había pedido esta empresa que fabricaba calculadoras. ¿Sí? Entonces, pues bueno, finalmente llegaron a la conclusión de que pues requerían una CPU, bueno, una ALU programable, que a la postre se convirtió en la CPU, una ROM donde iba a estar los algoritmos, una RAM donde se iban a hacer los cálculos, y los registros de corrimiento que era como para correr los dígitos, hacer corrimiento, o sea, hacías operaciones sobre un conjunto de dígitos, y hacías el corrimiento, y hacías operación sobre otro conjunto de dígitos, y hacías los corrimientos, y así formaba las cifras. Entonces, esto inicialmente pues era la idea de ellos de cómo hacer la máquina calculadora, ¿sí? Y a los de Busicom pues les pareció bien esto, ¿no? Pero bueno, pues pasa un año y siguen y tienen problemas pues, con la arquitectura, o sea, además en aquel tiempo tomen en cuenta que el proceso de fabricación de circuitos integrados no era un proceso que estuviera dominado, o sea, se había descubierto cómo hacerlo, pero no era algo que ya estuviera, una técnica que ya estuviera probada, una tecnología que ya no tuviera errores. Entonces, hacer de una corrida de fabricación de circuitos integrados, pues la mitad te salían mal. ¿Sí me explico? Entonces, pues el proyecto iba avanzando lentamente, ¿no? Entonces, pues, los japoneses también se empezaron a impacientar, ¿no? Entonces, bueno, los japoneses que también no están así muy esperanzados a que les resuelvan los demás sus problemas, pues ellos también siguieron chambeando y buscando otras soluciones. De hecho, ellos encontraron mejores soluciones, pero pues bueno, ya le habían metido lana a esto, entonces, eh, ahorita vamos a ver qué pasó. Que pues finalmente no llegaron a un acuerdo ellos y pero bueno, ya le metían metido mucha lana aquí, ¿no? Entonces, pues ellos probaron otras soluciones y las encontraron pues más fáciles y pues decidieron irse por ellas, pero de todos modos tenían aquí el proyecto con Intel. Entonces negociaron pues para ver qué onda, ¿no? O sea, pues ya le habían metido una lana allí. Y bueno, aquí lo que pasó también es que Federico Fagin, que después van a ver su historia de él, este, fue de los que hicieron la tecnología planar, o sea, la forma de fabricar circuitos integrados. Y dejó Fairchild. Fairchild es la cuna de todos los circuitos integrados. Fue la primera empresa que se dedicó a fabricar circuitos integrados. Y bueno, pues tenía toda esa experiencia de cómo hacer circuitos integrados y se unió a Intel. Y bueno, y con su experiencia en solo 9 meses tuvo éxito porque todas sus ideas de arquitectura que tenían, que no sabían cómo ponerla en silicio, Fagin las puso en silicio y así fue como nació el primer procesador. Ajá. Entonces, bueno, bueno, uno de los fundadores de Intel, Ted Hogg, era el encargado del diseño, ¿no? Entonces, pues, pero bueno, él lo hizo a nivel conceptual. O sea, encontró una solución elegante y dijo, bueno, pues vamos a hacer 4 circuitos integrados, que es lo que, bueno, que Intel hasta la fecha le llama chipset. O sea, era una familia de circuitos. Entonces, los 4 circuitos integrados, el primero, bueno, el último fue el 4004, que era el procesador. Los otros eran la ROM, la RAM y el registro de corrimiento. Esa era la familia 4000, ¿sí? Y lo de 4000, bueno, viene porque eran de 4 bits, ¿sí? Entonces, ¿y por qué 4 bits? No sé si ustedes saben por qué 4 bits. Esos que estudiaron circuitos lógicos. ¿Por No, qué profe, 4 no. bits? ¿Eh? A ver, que una compañera me conteste. ¿Por qué creen que se usaron 4 bits y no 8, no 6 o no 2? ¿Por qué 4? Aló, aló. ¿Yo puedo responder? ¿Eh? Escucho. Por la capacidad de procesamiento de los chips. Pero pues en aquel tiempo no había así como un estándar.
Pues acuérdense que fue el primer microprocesador, o sea, antes de esto no había nada. Entonces, lo que tú dijeras era ley, pero ¿por qué 4 y no 3 o no 2 o no 8 de una vez? Porque eran 4 circuitos integrados, o sea, era uno por, o cada circuito manejaba un bit. No, no, no. Los cuatro circuitos manejaban 4 bits. Digo, que fueran 4, bueno, fue una casualidad, podría haber sido más o menos, pero Así es una casualidad. Vale. Igual se adaptaba más al código binario que estaba y a ajá. las capacidades para no llegar al 8. Tibio, tibio, ¿cuál es esa razón? Sí, sí, sí tiene que ver con eso, pero ¿cuál es esa razón? Ya lo dijiste, pero ¿cuál es esa razón? Lo del sistema, lo que se adaptaba mejor al sistema binario y no tenía lo suficiente capacidad como para llegar a 8 bits, por eso se quedaron en 4. No, hay una razón porque para que sean 4. Si ustedes llevaron circuitos lógicos bien, deben saber esa razón. ¿Cómo se hace operaciones binarias? Con bytes, bueno, No, un byte. No necesitas un byte para hacer sí, operaciones no, 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 binarias. no, no, ya Con los estoy. ceros y unos. Bueno, pues si es binario lleva ceros y unos, o sea, no. Yo me acuerdo mucho de lo que son los mapas de Carnot, no sé si tenga que ver con eso. Bueno, los mapas de Carnot son para resolver lógica, pero para hacer operaciones binarias, ¿por qué son 4? ¿Por qué no son 6 o por qué no son 8? Bueno, pues pueden ser 8, pero 8 representa otra cosa, se usa para otra cosa. ¿Por qué 2 elevado a la 2 son 4? 2 elevado a la 2 son 4. Sí, pero tú, a ver, ¿tú cuántos dígitos necesitas para contar? ¿Cuántos son los números que se cuentan? No son 4. ¿Cuántos son? Cuando aprendes a sumar, ¿qué sumas? ¿O cuáles son los números naturales? Números enteros, Sí, ¿hasta qué número? hasta el El 1 al 9. 9. Hasta el 9. ¿Sí? Bueno, es del 0 al 9, son 10 números, ¿no? Sí, sí o no. ¿Con cuántos bits necesitas para representar esos 10 dígitos o 10 números? Con los 4. Con 4 bits. ¿Y te sobran? No, ¿Sí? 2 a la 4, ¿cuánto es? Sobran 6, profe. Ajá, sobran 6. ok. ¿Y entonces cómo se llama esa codificación? Tiene un nombre. La debieron haber visto en circuitos lógicos. De hecho, haber hecho operaciones así. A ver, compañeros, a ver. Acuérdense que esta clase no es una serie de televisión que no, yo nada más me siento a ver qué pasa. Aquí tienen que participar. Era la codificación BSD, ¿no? Exacto, la codificación BCD. Entonces, ¿BCD qué significa? A ver, otro compañero, no contestes tú, pues, tú sí sabes, pero ¿qué significa BCD? Aló, aló. Bueno, su traducción sería el decimal codificado en binario. Decimal codificado en binario. Ok. Entonces, ¿cuántos bits necesitas para codificarlo? 4, ¿no? O sea, del 0 al 9 y te sobran 6 más. Esos los tomas como condiciones prohibidas, que según hasta donde me acuerdo, esas no eran condiciones válidas. O sea, 11, 12, 13, 14 y 15 no las tomas en cuenta, ¿sí? Entonces bueno, hay todas unas reglas para hacer operaciones con BCD. No sé si las vieron y si hicieron algún sumador BCD. Hay reglas allí para cuando llegas a 9, lo consideras el siguiente un acarreo, pero eso ya va a las decenas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la misma razón por la cual se usaron 4 bits. Por eso les decía que el registro de corrimiento, cuando hacías una operación y ¿cómo se llama? Y saturabas la cuenta, entonces te ocasionaba un corrimiento a la izquierda, entonces
ya eso los considerabas como las decenas. Igual le hacías las operaciones, o sea, hacías primero todas las operaciones con las unidades, luego con las decenas, luego con las centenas y así. Entonces ibas agarrando bloques de 4 bits, o sea, y hacías las operaciones. O sea, esa era la idea de hacer el sumador. ¿Sí me explico o no? ¿Sí les queda claro por qué eran 4 bits? ¿Aló, aló? Sí, eso sí me queda claro, profe. Me revolvió un poquito lo último, Ujú. pero lo que usted dijo de los 4 bits sí me quedó claro. ¿Pero qué es lo que te revolvió? Eso último, ahora sí que cómo integró todo esa definición para... A ver, cuando tú haces una suma, agarras la columna de las unidades y sumas todas las unidades, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Y si te da, si excedes 10, pues haz un acarreo hacia las decenas. Pues aquí igual, agarraba toda la columna de las unidades, hacía la suma en BCD, y si el número sobrepasaba 10, bueno, pues ya llevas un acarreo hacia las decenas. Entonces luego hacías las decenas y le sumabas el acarreo. ¿Sí me Ah, ok. explico? Sí, Sí, pues, y así, y por eso se iban haciendo los corrimientos. ¿Sí me ok. explico? Sí, profe, gracias. Entonces ya quedó claro por qué eran 4 bits. Sí, ¿Sí? Bueno, esa es la razón por la cual fue el primer microprocesador era de 4 bits, porque nada más estaba pensado para hacer operaciones aritméticas, ¿sí? No más, ¿sí? Y bueno, los algoritmos, cómo hacer una suma, cómo hacer una resta, cómo hacer una multiplicación, una división, con lógica BCD, pues iban a estar guardados en la memoria ROM. Esos los algoritmos no iban a cambiar, ¿sí? Necesitaban una memoria RAM, pues para hacer las operaciones. ¿Sí queda claro? Entonces sí queda claro cuál era la idea de usar los 4 circuitos integrados. Profe. Sí, y se supone que el microprocesador, que en realidad, en primero era una ALU, pero luego se dijo, bueno, pues vamos a hacer una ALU programable, una ALU que pudiera hacer varias operaciones, dependiendo del algoritmo que está en la ROM. De hecho, así fue como se concibió, o sea, esa fue la idea que hizo Ted Hoopt y dijo, bueno, pues es una solución elegante, o sea, no tenemos que hacer un sumador, un restador, un multiplicador, un divisor, sino todo va a estar en un solo circuito que va a ser programable. ¿Sí me explico? Bueno. Y bueno, pues pues los de Busicom estuvieron de acuerdo con los diseños, pero pues el problema con Intel es que pues no le salían, ¿no? O sea, en teoría estaba muy bien el diseño, en la práctica tenían broncas para llevarlo a la práctica, ¿no? Y bueno, pues a Intel tampoco le estaban saliendo sus costos, ¿sí? Entonces, y bueno, pues los de Busicom pues, empezaron también a buscar ellos soluciones y encontraron otras soluciones, ¿sí? Y bueno, pues aquí lo interesante fue que bueno, ya los de Busicom ya habían perdido mucho tiempo con Intel, y que no le salía, y pues negociaron ahí el contrato, y bueno, aquí, para suerte de Intel, Busicom renunció a sus derechos de los chips. O sea, ya dijo, no, ya no me interesa, ya encontré otra manera de hacerlo, pues nada más lo que quiero es que, creo que no que les devuelvan su lana, pero sí que les hicieran algunos otros chips, y ya fue lo que negociaron, ¿no? Entonces, gracias a que Busicom renunció a eso, no tuvo los derechos exclusivos. Y entonces, meses más tarde, pues Intel anuncia la disponibilidad de su primer chipset, que le llamó el CSM4, que significa Computer System Machine 4, algo así. Entonces, y bueno, a partir del diseño de Busicom, y bueno, así es como anuncia el chipset, que era de hecho un chipset. Sí, bueno, aquí un poco en historia anterior de Fagin, que bueno, él trabajaba, como les había dicho, en Fairchild, y Fairchild es como la cuna de todas las fábricas de semiconductores que crecieron después. Fueron los que hicieron bueno, la tecnología planar fue descubierta por otros cuates, pero lo que hizo Fairchild es que la industrializó, la perfeccionó, ¿sí?
Y bueno, con Fagin, pues él fue el que pudo hacer las ideas de Ted Hub, las hizo posibles y ya ponerlas en silicio, porque pues, las otras eran como ideas conceptuales de cómo debería ser. Y pues bueno, en la teoría funcionaba muy bien, pero en la práctica no lo podían hacer. Entonces, pues gracias a este cuate, eh, pues desarrolló las herramientas y la técnica para poderlo fabricar. ¿Sí? Entonces, pues fue como Intel logró crear el MCS4. Y bueno, aquí está el anuncio. De hecho, dice anunciando una nueva era en la electrónica integrada, ¿no? Y ahí está, pues el anuncio que salió en el periódico. Hasta eso los de Intel eran creativos. No sé si ya vieron el dibujito que representa. Y vean, ahí está cómo era un equipo de cómputo. Miren, si ven ahí esos, bueno, ahí están como circuitos integrados que eran los microprocesadores, pero en realidad eran así, las computadoras en el tamaño de un refrigerador. Y ahí tienen a la chava, la capturista, en su terminal y en la impresora recibiendo los datos. Entonces tú capturas en la terminal, lo mandabas hacia el CPU, que eran esas refrigeradores, lo procesaba y te lo mandaba a la impresora. ¿Sí me explico? Así era la época romántica de la computación. O sea, no era nada glamoroso. Y además, tenías que estar en un ambiente frío porque estas estaban en una sala, con temperatura controlada, porque como se calentaba mucho esto, para que no se dañaran, pues tenías que controlar la temperatura, estaban a 25 grados. Entonces, pues así eran los centros de cómputo. ¿Cómo la ven? No, pues Aquí hay nada que ver con lo que tenemos en la actualidad. nada que ver, compañero, nada que ver. Y de hecho, pues, y fíjese, aquí todavía no se habla de computadoras personales, simplemente se habla de un circuito que pues va a hacer la electrónica un poco más fácil. Pero las computadoras eran estos monstruos y no cualquiera puede tener una computadora. O sea, ¿quiénes tenían computadora? Pues los bancos, los grandes corporativos se podían dar el lujo de tener una computadora, porque algo así, y además no era algo así que la gente dijera, ay, sí, yo quiero tener una computadora en mi casa. ¿No? Entonces, pues nada más los bancos, bueno, la milicia sí tenía sus computadoras. De hecho, Internet surgió porque la milicia quería interconectar sus computadoras. De ahí viene el proyecto el ARPANET. Entonces, pues vean, ¿cómo ven? De hecho, también una de las primeras computadoras, bueno, lo que dio la primera pauta después de fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no, profe? Cuando para decodificar los mensajes rusos, alemanes. Sí, sí, bueno, esas eran las computadoras de tubos de vacío, que esas pues eran unos monstruos. Digo, aquí ya eran computadoras, digamos que modernas, que ya no eran tanto el monstruo. De hecho, por ahí anda la foto de la ENIAC, ¿no? Que era pues, todo un De la edificio ENIAC, era completo. la ENIAC. Entonces, aquí, bueno, ya los centros de cómputo no eran tan grandototes, pero pues sí no era algo así como padre programarlos. Bueno, aquí ya tienen la terminal. Si ven, ahí está la chava que con su Supongo monitor y su teclado. me imagino el ruido y el calor que se hacía en los cuartos de computación, ¿no? Sí, el ruido de los ventiladores y, bueno, no el calor porque estaban en cuartos, ¿cómo se llama? Con aire acondicionado a 25 grados. Más bien el frío que tú tenías que estar allá adentro, que eran 23 grados en lo que estaba generalmente el centro de cómputo. O sea, bueno, es fresco, pero pues sí es medio frillito. Y esa era la vida pues, y de las empresas que lo tenían, porque te digo que no cualquier empresa podía darse el lujo de tener una computadora. Profesor, y por ejemplo, ¿qué tipo de mantenimiento se les hacía? Lo que siempre daña cualquier dispositivo electrónico, compañero, el polvo. ¿La electrostática? Bueno, sí había, de hecho, en aquel tiempo los circuitos integrados padecían mucho de la electricidad estática. Sí, tenías que tener mucho cuidado al manipularlos porque
no tenían las protecciones que tienen ahora, entonces con facilidad se dañaban. Y y bueno, de ahí viene la palabra bug, no sé si sepan de dónde viene eso de debuguear, o sea, no recuerdo bien la historia, pero un programador que había hecho ya su programa, lo codificó y todo, y no funcionaba y no funcionaba su programa. Y él checaba su código, su diagrama, su lógica, y no, pues el programa debe funcionar, pero no funciona. Y entonces, pues ya dijo, el software está bien, pero pues, solo que sea algo de la computadora. Entonces, va revisando la computadora y se da cuenta en la parte de atrás, ya ven que les había dicho que estaban con alambres, pues que allí estaban unos bichos allí, se habían atorado y se habían muerto. Y entonces, servían como resistencias o como conductores y hacían que la señal pasara de un pin a otro. Y entonces cuando se hacían las operaciones, pues mandaba señales falsas a otro lado, entonces por eso el programa no funcionaba. De ahí viene lo de debuguear, o sea, quitar los bichos, desbichar, No, no es un acrónimo o algo así, bug. sí, de bicho, pero literalmente sí eran los bichos que estaban en la computadora. Digo, ahora el acrónimo se usa para depurar el software, pero en aquel tiempo sí los bichos que entraban, las palomillas, sí iban y se quedaban ahí, se morían y su cuerpo hacía cortocircuito con otros cables y pues eso ya hacía que no funcionara bien la computadora. ¿Sí me explico? De ahí viene Sí. lo de debuguear. Mm, yo pensaba que era un acrónimo. Sí, pero de ahí viene. Sí, después Bueno, sí. se usó para el software. Pero precisamente porque este cuate ya había revisado y revisado y revisado su programa y dice, no, mi programa está bien, pero no funciona. Y entonces hasta que dijo, a ver, voy a ver por qué no funciona. Y empezó a revisar la computadora y encontró los bichos. Bueno, y aquí está por fin el chip, ¿no? Ahí está la foto del primer microprocesador y su foto del circuito integrado. ¿Cómo ven? Se parece a la Ciudad de México, ¿verdad? Bueno, y de hecho, el diseño se les atribuye a 3 personas, a 2 gringos y a un japonés. Ahí están, entonces, bueno, pues ahí están las patentes. Y les decía que este fue uno de los 4 chips del MCS4, ¿no? Que fue el chipset completo. Entonces, si ven, Profe, ¿qué dijo que era chipset? Eran los 4. un conjunto de chips, es un conjunto de chips, el chipset es un conjunto de chips, o sea, es que no nada más es el procesador, sino eran todos los chips que van alrededor de él. En este caso del Ok. 4004, pues era el microprocesador, el registro de corrimiento, la ROM y la RAM. O sea, eran cuatro chips que conformaban el chipset. Y bueno, el que después se encontró que tenía varias aplicaciones, pues fue el 4004. Y bueno, si ven aquí es dice que usaba 16 pines, ¿no? Y bueno, era una restricción, primero porque en aquel tiempo apenas empezaban los circuitos integrados y entonces 16 pines era el tamaño máximo de encapsulado. O sea, no se habían inventado los chips de 20 ni los de 24, o sea, eso era así como el tamaño más grande de un circuito integrado. Acuérdense que el 555 son 8 pines, el, este, el 741 son 4 pines, ¿sí? Los TTLs, la mayoría venían en 14 pines, que ya eran circuitos integrados, digamos que complejos para esa época. Entonces, el 4004, pues en 16 pines ya era un chip bastante grande, ¿no? Y si ven este circuito, como vamos a ir viendo cómo fue avanzando esto, vean, este circuito, por la forma en que está hecho y que parece la Ciudad de México, fue hecho a mano, o sea, fue dibujado a mano y también por eso se tardaba mucho, ¿eh? Fue diseñado a mano, porque en aquel tiempo no había las herramientas de CAD. Acuérdense que estamos en una época en que las computadoras, no eran lo que son ahora, ¿eh? Ni existía lo que era el CAD. O sea, esto fue dibujado a mano. No sé, los que llevaban dibujo técnico, pues fue hecho así, en respirador, hicieron varios
varios dibujos, los pegaron, ¿cómo se llaman? Los fotografiaron y fueron haciendo la reducción, hasta que llegó al tamaño para hacer el fotolito y ponerlo en el circuito integrado. O sea, todo eso era, digamos que de alguna forma artesanal. ¿Sí me explicó? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Bueno, nada más noten cómo está distribuido aquí. Estas rayitas negras que se ven, no sé si se ve mi cursor. Sí se ven. Bueno, estas son los hilos que salían digo, esto se llama el dado, que es el pedacito de silicio donde están todos los transistores y toda la circuitería. Y estos son los hilitos de interconexión hacia estas patitas. De hecho, luego vamos a ver cómo está por dentro esta cosa. Y en el centro está el dado. Ya se me adelantó. Bueno, de hecho, vamos para allá. Bueno, entonces aquí están las características técnicas del 4004, ¿no? Ahí están los diseñadores. Les digo, su nombre, con el que ellos lo dieron a conocer, es el Intel MCS4, un empaque de 14 pines, 10 micras, ¿sí ven? ¿A eso O qué se sea, refiere, profe? A micras. el tamaño de los transistores. Ah, no, esas eran unas cositas de nada. Compañero, ahora estamos en el orden de nanómetros, o sea, 10 micras ahora es mucho. Sí, sí, sí he escuchado. Bueno, he leído las cajitas de los procesadores actuales y te hablan de nanómetros. Bueno, pues ahí haz tus cálculos, cuántos nanómetros caben en una micra. Bueno, la tecnología es PMOS, es un MOS positivo, ¿sí? Tamaño de la palabra son 4 bits, medio octeto, o sea, un nible. De hecho, esa es una definición. 4 bits es un nible, 8 bits lleva 2 nibles, y un nible es lo que necesitas para representar un dígito BCD, por eso son los 4 bits, o sea, un nible equivale a un dígito BCD. Bueno, fíjese, la velocidad de reloj máxima, ¿ya vieron cuánto es? 740 kilohertz. O sea, pues en realidad muy lento. Digo, a los estándares de ahora, lentísimo, ¿sí? No Y me bueno, corre. era bueno, dicen que es una máquina Harvard porque tiene el almacenamiento para programas y datos van por separados, porque acuérdense que dentro del chipset estaba la ROM y la RAM, por eso dice que el programa y los datos no van juntos, sino van separados, uno en una ROM y el otro en una RAM. Bueno, sí, entonces, sí, pero dice que al contrario de la arquitectura Harvard, que utiliza buses separados para datos y programa, este era el mismo bus, pero sí había diferencia entre el programa y los datos, ¿no? Bueno, espero que ya estén todos. Y bueno, aquí están las características que tenía. Tenía un bus de direcciones de 12 bits. ¿Cuánto podemos direccionar con 12 bits, compañeros? ¿Cuánto es 2 a la 12? ¿Aló, aló? 4096. 4096. Sí, direcciones. Y tenía instrucciones, fíjese, lo chistoso es que eran instrucciones de 8 bits y 4 bits para los datos. Y bueno, las instrucciones se formaban de 2 palabras de 4 bits. Con eso formabas una instrucción. Y bueno, si teníamos 8 bits, ¿cuántas instrucciones podíamos tener? 4. No, como 4. No dice que son 2 bits por instrucción. No, 2 nibles. Y dice que tiene 8 bits, entonces solamente podrías tener 2 instrucciones. O sea, estos 8 bits se formaban de 2 nibles, o sea, de dos bloques de 4 bits formaban los 8 bits. ¿Sí?
Acuérdense que teníamos que hacer aquí varios malabares porque tenemos 16 pines, o sea, en 16 pines no caben muchas cosas. Si tú sumas los 12 bits de direcciones más los 8 bits de instrucciones más los 4 bits de datos, no te dan 16, compañero. Entonces tú tenías que multiplexar ahí el bus de direcciones y con las instrucciones también, con los datos. O sea, tú tenías que hacer aquí algunos trucos para que te rindieran esos 16 bits. Fíjate, de esos 16 bits le tienes que quitar 2 de la alimentación, ¿sí? Ya te quedan 14. Y aparte, bueno, algo que no está mencionado aquí es el bus de control. O sea, también hay señales de control para sincronizar los otros chips. Entonces, tenías que aquí que el bus estaba multiplexado, ¿sí? O sea, hace que vean que no era una arquitectura sencilla. Era compleja en el sentido de que en cierto tiempo el bus de direcciones, bueno, el bus funcionaba como de direcciones, en otro tiempo como de datos, y en un momento direccionaba a la ROM y en otro tiempo direccionaba a la RAM. O sea que todo eso se hacía multiplexado en el tiempo. ¿Y Bueno, dice, esas ujú, instrucciones iban almacenando en memoria como bloquecitos para irlas procesando? pues tiene una arquitectura Harvard, entonces en un momento tú tienes que ir por el código, o sea, en un momento tu bus de direcciones tenía que direccionar a la memoria ROM y traerte las instrucciones y hacer 2 accesos de 4 bits para formar la instrucción de 8 bits. ¿Sí me explico? Y ya una vez Y, que tenías la instrucción, entonces ahora ibas por los datos. O sea y que ahí, no se hacía todo al mismo tiempo, o sea, era como por pasos y ibas conformando ¿cómo se llama? La instrucción. Y bueno, todo eso se hacía a 740 kilohertz, ¿qué es la velocidad del reloj? sí, del procesador, Ajá, entonces ahí el procesador era el que iba manejando todo eso, ¿verdad? sí. Ah, ya. Y bueno, dice que aquí tenía 46 instrucciones, ¿no? Dice de las cuales 41 son de 8 bits y 5 son de 16 bits, fíjense nada más. O sea, hace que para conformar una instrucción, fíjense, las de 8 bits tenía que hacer 2 accesos, pero una de 16 bits tenía que ser 4 accesos. Y luego dice, el conjunto de registros contiene 16 registros de 4 bits cada uno. ¿Sí ven? Y bueno, Sí, había una pila interna para las subrutinas. Las subrutinas estaban en la memoria ROM. Acuérdense que en la memoria ROM estaba el algoritmo, o sea, lo que era el programa. Entonces, sí, sí. o sea, hace pues todo eso, bueno, fue una arquitectura innovadora porque, este, pues bueno, no había ningún circuito que hiciera eso. Y también estaba en pañales todo lo que era la lógica digital también. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Bueno, ¿A qué se refiere allí con los niveles de profundidad? precisamente a que para conformar una instrucción, por ejemplo, una de 16 bits, tenías que hacer 4 accesos. O sea, pues es tu profundidad. Ah, y esos la pila los alimentaba, por lo que decía de las dos Sí, terminales de porque alimentación. tú tienes que saber en qué nivel están. Ah, O sea, si no te pierdes, o sea, si no sabes qué va antes y qué va después, te pierdes. ¿Sí queda claro? sí, sí. Bueno. Bueno, entonces aquí está más o menos la arquitectura. Sí, ahí está lo que significa MCS, ¿no? Microcomputer System 4 bits. Y bueno, ahí ven ahí cómo está la ALU, cómo estaba la ROM y el registro de corrimiento, la memoria RAM. Aquí está la arquitectura de la computadora. De hecho, vean, el bus de datos, bueno, es un bus de datos, pero también era de control y de direcciones, o sea que a través de un solo bus se
funcionaba en un cierto tiempo como bus de direcciones, en otro como bus de datos, como bus de control, o sea, por la limitante de las patitas. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahí les dejo que analicen un poquito la arquitectura y vean cómo estaba el chipset original. ¿Cómo la ven? Pues se ve un, pues un diagrama así como que sencillo, pero cada parte tiene su complicación. Ujú. Sí. Y el éxito de este chip, bueno, en un principio pues fue pensado para hacer las calculadoras, las que quería hacer Busicom. Ellos resolvieron su problema de otra forma y dijeron, bueno, ya no nos interesa esto, ¿no? Llegaron ahí a un arreglo económico, Intel les hizo algunos circuitos que ellos ya habían, dijeron, no, pues estos son los que queremos que nos hagas. Se los hicieron y desistieron de tener como ¿cómo se llama? El privilegio, ¿no? Sino que como ellos lo habían financiado, pues ellos tenían los derechos de usarlo, ¿no? La primicia. Y dijeron, no, 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 ya no nos interesa. Entonces, pues ya le dejaron las puertas abiertas a Intel para que lo comercializara. Y recuerdo de los primeros juegos que fueron basados en este micro, uno que tuvo mucho éxito y que después hicieron la versión retro, pero ya no tuvo el éxito no sé si ustedes vieron el Simon, cuando eran chavillos. No recuerdo, pero ¿El juego? Los O- colores. El juego, sí, un juego que se llamaba Simon. No, no lo jugué nunca. no. Imagínense que era Es el de la secuencia de colores, ¿no, profe? exactamente, como es un disco que tiene cuatro botones de colores, o bueno, que se prenden, y entonces empieza a generar una secuencia. Entonces empieza rojo, verde, ¿sí? Entonces tú le tienes que contestar rojo, verde. Y entonces, si le contestas bien, entonces te genera una nueva secuencia, rojo, verde, azul. Entonces tú tienes que contestar rojo, verde, azul. Y así, y luego rojo, verde, azul, azul. Entonces tú tienes que contestar rojo, verde, azul, azul. Y así te empieza a generar secuencias. Y bueno, creo que eran 16 secuencias. O si te equivocabas, pues ya perdías. Y ese era el chiste del Simon. De hecho, esto va a ser como una tarea examen que les voy a dejar después con el micro, reproducir el Simon. Pero estaba basado en este micro. ¿Cómo ven? Hay para que vayan buscando cómo operaba el Simon. Sí, Bueno, no, es que como no había tanto hardware, como que se ponían creativos en los juegos, ¿no? pues sí, Eh, y en para aquel tiempo, pues diseñarlos. eso era una maravilla, como yo nunca habías visto algo así. Digo, ahora lo ven ustedes, dicen, está bien chafa ese juego. No, es que entiendo su nostalgia. A mí me pasó mucho con los juegos para celular que había en el sistema operativo de Java, cuando era el estándar para los celulares antes de que surgiera Android. Los juegos de ese sistema operativo para el celular eran geniales, o sea, la dinámica de juego era genial. Y ahorita, como ya hay más oportunidad de diseñar otras cosas con el Android, ya no se ha vuelto a ver ese fenómeno de temáticas. Y digo, se juegan temáticas maravillosas como el de la Viborita, por ejemplo, que ya es un icono. Me acuerdo que yo en un celular Sony Ericsson había un jueguito de luchitas y era súper genial, pero o sea, era bien pixeleado ese jueguito de luchitas. Pues es que así era antes, compañero. Yo recuerdo mi computadora que tenía 2K de memoria, pues todo estaba pixeleado. Y hacíamos juegos y hacíamos cositas. Y graficábamos, todo pixeleado, pero graficábamos. Sí, bueno, pues es que ustedes ya perdieron la capacidad de asombro, pues ya nada los sorprende. Ahora está la deep fake, la otra vez estaba viendo cosas de la deep fake. Por ahí hay un comercial creo que es de Chedraui o de Soriana, de Cantinflas, y sale Cantinflas anunciando Soriana. Y entonces dicen que ese comercial se hizo de las películas de Cantinflas, la computadora analizó los fotogramas y sacaba sus poses y todo eso, ¿no? Y
entonces lo caracterizó bien y entonces hace el modelo de Cantinflas y ya nada más una persona habla, pero pues ya todos los ademanes y todo eso es puro deepfake. Búsquenlo por ahí, anda en internet, el deepfake, la, la falsedad profunda. Bueno, entonces aquí están los miembros de la familia 4000, ¿no? ¿Sí ven? Y ahí están algunos ejemplos de los chips. Sí, profe. Ah, miren, aquí fíjense la foto donde están los chips en blanco. De hecho, así eran los primeros circuitos integrados, no eran como los conocemos ahora, como los que están a la derecha, que son en encapsulados de plástico, sino los primeros eran así, era un sándwich, de hecho, eso blanco eran láminas de, ¿cómo se llama esta cosa? De teflón, ¿sí? La, por la parte de abajo, bueno, eran dos láminas de teflón, y en medio ponían las patitas, y eso dorado era la tapa donde iba el circuito integrado. A ver si más adelante hay una foto donde está destapado. Y así eran los circuitos integrados. Los primeros circuitos integrados eran así, ¿sí? Entonces, miren, ahí está un chip sin la tapa de arriba, y ahí se alcanza a ver ¿cómo se llama? El silicio. Entonces, bueno, aquí es parte de la historia de que lo que les decía, que había errores de fabricación, que les produce retardo y Busicón ya demanda la renegociación del contrato, pues ya tienen 12 meses de retardo y nada de nada, ¿no? Entonces aquí dice que fue el error más grande de comercialización de Busicom, ¿no? Renunció a los derechos de exclusividad de las muestras del 4004. Entonces, lo único que les dijo es que podían usar el 4004 en lo que sea, excepto para calculadoras. Y bueno, y así es como este microprocesador se empezó a usar en varias cosas. Y bueno, ellos lo vendían como un bloque integrado, se supone que era el conjunto de los 4 chips, ¿no? Y bueno, pues Busicom no tenía idea del tesoro que dejaba ir. Y bueno, ahí está, pues, era de 4 bits y una velocidad de 6000 operaciones por segundo. Y bueno, aunque hacía todo ese relajo de que el bus era de multipropósito, bueno, pues podía hacer 6000 operaciones por segundo, que eso era mucho en aquel tiempo. Y este es como un resumen. Entonces, aquí el resumen, aquí está, pues bueno. Algo interesante y que hasta la fecha sigue siendo, todos los procesadores cuando salen al mercado tienen una aproximada de $220, $200. Entonces tampoco era algo así barato. Incluso en los tiempos de hoy. Sí, pues en los tiempos de hoy cuestan $200. Pregunta cuánto cuesta un i5 ¿Pero qué? $200, por ejemplo, el día de hoy. El procesador más sencillo de la serie de ese entonces. Sí, desde ese tiempo costaban $200. Siempre que ha salido un procesador cuesta $200. Claro que el que le antecedía pues baja de precio, pero hay una razón para eso. Entonces, no sé, pues ahorita cuánto cuesta, por ejemplo, un i7 de última generación. Bueno, un i5 porque i7 ya digamos que es de gama alta, pero un i5 que es, digamos que es lo normalito. ¿Cuánto cuesta un $200. procesador? Cuesta, híjole, es que ahorita por la pandemia, no sé, se encarecieron todos los Sí, se procesadores. encarecieron, sí, ahorita Entonces, sí. pues yo el otro día revisé y un i7 de la 12ª generación, que creo es la que ahorita va, Ujú. estaba, creo, donde yo lo vi, en 12,000 y tantos Pesos, ¿no? pesos mexicanos. Y un i5 como Ujú. unos 7,500. Y ya Sí, un pues i3, 5.
$1000. Sí, sí, bueno, un procesador moderno, bueno, en los tiempos antes de esto de los circuitos que se encarecieron, pues costaba algo así de 5,000 pesos. Típico era lo que costaba un microprocesador, que eran los $200, $220. O sea que el precio no, no ha variado a lo largo del tiempo. Cada vez que sale un procesador, eso es lo que vale, porque tienen que pagar los gastos de ingeniería no recurrente. Y bueno, dice que el chip era tan pequeño como el tamaño de la uña del dedo pulgar, ¿no? Y bueno, miren, y aún así tenía más poder que la ENIAC, ¿no? La cual contenía 18,000 bulbos contenidos en 1,000 metros cúbicos. Entonces, ya se imaginarían, pues, que sí fue una revolución esto, ¿no? O sea, era más poderosa que la ENIAC y, pues, tenía un tamaño muy pequeño. Entonces, por eso fue un hito este chip, aunque ahora digas, pues 4 bits, con 4 bits no haces nada. Y bueno, y aquí empieza la carrera, ¿eh? Entonces ya como fue un éxito y vieron que 4 bits no era suficiente, pues empezaron los de 8 bits. Y bueno, ¿por qué creen que eran de 8 bits? Fíjese, no, después de un año Intel saca el 8008 que era de 8 bits. O sea, en un año les tardó en hacer el de 8 bits. Pero ¿por qué 8 bits y no 16 o no 6 bits o no 5 bits? ¿Qué tiene que ver aquí los 8 bits, compañero? ¿Que podría realizar más instrucciones? Pues claro que sí, pues puedes manejar más, no más instrucciones, porque si ven, dice que tenía 45 instrucciones y el 4004 tenía 46, entonces, pues así como más instrucciones, no. Después vinieron otros micros que tenían más instrucciones. Pero ¿por qué 8 bits? ¿Cuál sería la idea de tener 8 bits? ¿Podría ser para representar más números? Ajá. ¿Qué puedes representar con 8 bits? O sea, no más números, porque los números los representas con 4. ¿Qué Sería requiere para representar formar aparte de números? un carácter, ¿no? Un carácter. ¿Cuánto necesitas para representar un carácter? 8 bits. 8 bits. Bueno, en realidad 7, porque el ASCII original eran 7 bits, pero bueno, lo estandarizaron a 8. De hecho, mucha gente cree que IBM inventó el código ASCII y no es cierto. IBM, siempre ellos se manejaron como aparte. Dijeron, no, 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 nosotros somos IBM y nosotros ponemos las reglas. Y no fue tan así, ¿eh? Porque cuando empezó el boom de las PCs, a IBM lo hicieron a un lado. El ASCII es el American Standard Code for intercambio de información. Sí, es American Standard Coded for Interchange of Information, algo así. Entonces, ese era un código que usaban todas las computadoras, menos las IBM. De hecho, cuando tú estudiabas computación, uno de los primeros programas que tenías que hacer era un convertidor de código ASCII a ABCDIC, que era el código de IBM. IBM tenía su propio código, que era el ABCDIC. Entonces tenías que ser como un traductor de código. Si querías conectar una computadora, una UNIVAC con una IBM, tenías que hacer el convertidor de código. Digo, para que pudieran intercambiar información. Entonces, eso era muy típico de tus primeros ejercicios de programación, hacer un convertidor de código que convirtiera de ASCII a ABCDIC y viceversa. Bueno, entonces, o sea, la industria pujó porque fueran de 8 bits precisamente para manejar el código ASCII, ¿no? Entonces, de ahí empezaron todos los micros a ser de 8 bits, porque pues era lo que se necesitaba, no se necesitaba más. ¿Sí me explicó? Por eso es la razón de que todos los primeros procesadores fueron de 8 bits. El único de 4 bits fue el 4004 y nadie más hizo
ningún otro micro de 4 bits, ¿sí? Al año, Intel hizo el primer procesador de 8 bits, el 8008, y Texas Instruments también empezó a hacer los suyos. Y de ahí en fuera empezó la carrera, porque ya después más fabricantes empezaron a hacer los suyos. ¿Sí lo ven? Y bueno, aquí está el 8008. Ajá, Y profe, bueno, y ese procesador se conectaba como en una proto o como en qué se conectaba. muy buena pregunta. En aquel tiempo todo se hacía con alambre de wire wrap. No sé si llegaron a ver. Había unas bases para circuito integrado, pero no como las que conocemos ahora. Tenía unas patas largas y en esas patas se entorchaba el alambre de wire wrap. Y como no había los circuitos impresos, tú entorchabas el alambrito, lo restirabas y lo entorchabas en otro lado donde quisieras contacto con otra cosa. Y entonces todo, por eso de ahí viene la palabra de lógica alambrada, porque los circuitos integrados los tenías que alambrar. Ya, ya. Entonces, No se soldaban ni nada. no se soldaban. Entonces, alguien después inventó las baquelitas perforadas, pero sin pistas. O sea, haz de cuenta que era la baquelita nada más llena de hoyitos, donde tú metías esa base que te digo, la entorchabas y por acá le entorchabas otra cosa. Y eran tus placas de circuitos. ¿Cómo ven? Entonces todo era alambrado, hasta a que alguien, no sé, esa historia no la conozco bien, pero a alguien se le ocurrió que a la baquelita le depositaran cobre, o más bien al cobre ya le podían depositar una lámina de cobre y después atacarla para hacer las pistas. Y así fueron como surgieron los circuitos, ¿cómo se llaman? Los circuitos impresos. ¿Cómo ven? Porque antes todo era alambrado. De hecho, había unas tiritas de baquelita que tenían, le llamaban zapatas. De hecho, mi papá las usaba mucho. Este, Eran como dos tiras que tenían unas como U's, que era donde entorchabas el alambre o lo soldabas, y del otro lado también lo entorchabas. Y así es como alambraba las cosas. Ahí metías los capacitores o sea, no le cortabas las patas, la patita del transistor, del capacitor lo soldabas allí y la otra lo soldabas en otro punto. Y ya así es como hacías tus circuitos, en esas famosas zapatas. Sí, hasta que a alguien se le ocurrió inventar el... Bueno, yo creo que a partir de esto de la tecnología planar, alguien dijo, pues esto lo vamos a llevar a las placas de fenólica y le vamos a depositar cobre y después lo atacamos. Y así fue como surgieron los primeros circuitos impresos. ¿Cómo ven? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profesor. ¿Qué tal se puede ir al centro? ¿Mandé? ¿Qué decías, compañera? ¿Aló, aló? Bueno. Bueno, aquí está la foto del 8008. Entonces, bueno, aquí está la razón que decían, el 8008 ya te permite manejar datos alfanuméricos, ¿sí? Porque ya puedes manejar el código ASCII. Y bueno, ahí está la foto del 8008. Si ven, todavía sigue esto siendo dibujado a mano. Se ve luego que ahí no, que esto fue dibujado, ¿sí? Por los trazos, simplemente. Y bueno, pues aquí empieza la carrera de los micros de 8 bits, el 8008. Y bueno, pues empiezan también comercialmente a salir las primeras tarjetas. Vean ahí las primeras boards. De hecho, aquí está una board que, como les decía, miren, ven esta, tiene hoyitos. Y entonces en estos hoyitos es donde se metían las bases de los circuitos y se alambraban. Y bueno, estos ya son PCBs, pero para hacer prototipos, aquí están las placas con agujeritos. ¿Sí lo ven? ¿Aló, aló? Sí, Sí, sí profe. se ven ahí. Ya.
Entonces, si ven, ya empiezan a sacar las primeras computadoras, ¿no? Y ahí ya se empieza a ver más estructura, ¿no? Pues parece la CIME, esos Ah, como y bueno, edificios. una cosa que quiero que vean. Vean, esto no tiene cara de computadora personal, ni mucho menos, ¿no? Digamos que esto seguía siendo el cerebro de un sistema de cómputo y vean cómo se programa. Aquí está, estos botones eran para la dirección, los datos y no sé, para funciones de control. Entonces, aquí tú ponías la dirección, ponías los datos y aquí le decías qué quería hacer y le puchabas aquí como el enter y ya le cargaste una instrucción. Entonces, era así como a manita todo, ¿eh? Y bueno, también empieza también la carrera de los sistemas operativos y los lenguajes de programación, que también, bueno, no es parte de este curso, pero todo eso da pie a todas esas cosas. O sea, buscar una forma de programarlas más fácilmente. Porque bueno, pues les digo, así es como se programaban. O sea, tú pones tu dirección, tus datos y le dabas enter y ya cargaste una instrucción. Y así vas instrucción por instrucción cargándola. Y ya por aquí alguno de estos botones era el de run. Le ponías run, le dabas enter y órale a correr. Entonces, no crean que era así como divertido programarlas. Y bueno, digamos que el 8008 es el predecesor de todos los microprocesadores modernos, porque el 4004, pues nada más fue así como algo interesante, pero no tuvo muchas aplicaciones. Y el 8008, bueno, pues ya sugirió los primeros sistemas de cómputo. Bueno, de hecho aquí dice que introduce el Intellect 8, ¿no? Que se supone que es esta computadora. Bare Bones, no se sepan qué significa esto. Bare Bones 8. No sé, pero Bones es huesos, ¿no? Y Y ver, bares desnudos, ajá. sí, o sea, pues sí, huesos pelones, ¿no? Entonces, los huesos pelones de una computadora. Y bueno, acá también fue otra de las primeras computadoras, la Micral. Eh, dice, la Micral fue la primera computadora comercial. Entonces, esta fue, ¿cómo la ven? Y como les digo, no era una cosa divertida programarla, o sea, con estas perillitas, ¿cómo se llama? Switches, programaban las direcciones, los datos y aquí le daban otras funciones. O sea, no eran así como que digamos, uy, qué padre es programar. Sí, bueno, aquí dice que era para procesos de control, mediciones higrométricas. Y bueno, acuérdense que estas también no tenían sistemas operativos, o sea, alguien se la tenía que rifar con el software. ¿Sí lo ven? Y bueno, de hecho aquí está la foto de un disquete de 8 pulgadas, porque el tamaño es de 8 pulgadas. Que esos ya, a ustedes no les tocó verlo. Yo sí los vi todavía, profe. Pero los de 3,5, ¿no? Los de 8 pulgadas eran más grandotes. En esa serie de los supersónicos, sale Cometín llevando sus disquetes, pero disquetes de 8 pulgadas. Que No eran, conocí esa caricatura, profe. búsquenla, los supersónicos. Ahí sale Cometín con ¿Viste los sus. supersónicos? Ah, no, era una caricatura en que su premisa era una familia, el futuro, una familia futurista, una sociedad Sí, sí, futurista, algo sí, así, sí, ¿no? sí. Para mí esos fueron capítulos de estreno. Híjole. No, pues algunas cosas ya están. No, pues sí, Viaje a las Estrellas es el precursor de todo eso. Bueno, aquí está la comparación entre el 4004 y el 8008, ¿no? Bueno, fíjense, este ya tenía 16K de memoria, ¿sí? Tenía 3500 transistores, que era un montón en aquel tiempo. En el 72, el 4004 salió en el 71, en el 72, un año después, ya salió el 8008. Ya tenía 18 pines, un encapsulador por cierto muy raro. Bueno, aquí está la fecha. Velocidad 108 kilohertz. Fíjense, más lento que el otro, pero como tenía la palabra
más grande, pues tenía más poder de procesamiento. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, profe, vamos bien. No, profe. Bueno, pues vamos ahí a seguirle. Miren, aquí otros, pues empezaron, de hecho aquí empezó todo esto de las computadoras, pero Oiga, profe, disculpe la interrupción. sí, Y con esas máquinas fue cuando, como pudieron lanzar a Sputnik al espacio. de hecho esto es posterior, compañero. El hombre llegó a la luna en Es después, ¿verdad? 60. Sí, sí. Sí, no, no, si con esto ya hubieran llegado mejor, pero incluso, no, pues la computadora que llevó al hombre a la luna, su calculadora tiene más poder de cálculo que la computadora que le pusieron en la nave espacial. Bueno, aquí en el 74 sale esta computadora, ¿no? La Mark 8, ¿no? Dice que era una computadora para el hogar, pero tú tendrías en tu casa una cosa como esta. O sea, las computadoras personales no llegaron hasta mucho después. Digo, Profe, pero a lo mejor no solo ponerla, sino qué funciones realizaba. Digo, para ese entonces no era común utilizar una computadora, ¿no? no era muy común para hacer algún cálculo o para aprender y apagar, sobre todo para control on-off. De hecho, bueno, aquí no está la historia, pero bueno, ahorita vamos a ver los procesadores de Texas Instruments, su primer microprocesor. Ellos lo usaron para hacer el primer PLC, el 5TI. No sé si ustedes conocieron las calculadoras Texas Instruments, las primeritas calculadoras Texas Instruments, la TI 55, la TI 58 y 59. Bueno, el 5TI era como una especie de calculadora grandotota, muy grandotota, pero era un PLC, el primer PLC que hubo en el mundo. Pero esa es historia de otro curso. Bueno, aquí está la Mark 8. Bueno, después, pues el 8008 de hecho tenía varios problemas, ¿sí? Y bueno, Intel siguió desarrollando y sacó el 8080. Este ya era más decente, el otro direccionaba 64K, ¿no? Quería 16K y este ya direccionaba 64K. Si ven, para direccionar 16K, ¿cuántos bits de dirección necesitamos, compañeros? ¿Cuántos bits se necesitan para direccionar 16K? Aló, aló. Eh, 8 bits. No, compañera, haga sus cálculos, no nada más diga así 8 bits, no. 2 a la cuánto te da 16K. Y luego, ¿cuántos se requieren para direccionar 64K? 14 para 16 Ajá, y 6 para 64. ajá, 16, y 16 es 2 veces 8, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto ya era una mejora, ¿no? Y vean, ya el encapsulado, mientras el 8008 era de ¿qué? 18 pines, ya el 8080 ya fue de 40 pines. Entonces, ya ahora sí ya esta era una arquitectura von Neumann, las otras eran unas arquitecturas, Harvard, pero Harvard muy compleja. Entonces, bueno, pues, y aquí ven, el precio eran $360. Como les decía, más o menos en eso siempre andan los procesadores cada vez que sale un procesador moderno. ¿Sí? Y bueno, pues aquí, como podrán ver, ahí está el 8080, ¿no? Puede direccionar 64K de memoria, 8 bits. A este solucionó un problema que tenía el 8008. El 8008 necesitaba 3 fuentes de poder, o sea, 5 volts, 12 volts y menos 12 volts. Y el 8080 ya nada más necesitaba 5 volts.
que también esa era una bronca. Y bueno, dice que este estableció varios hitos en la industria, ¿no? Y bueno, aquí están diferentes encapsulados. El encapsulado de aquellos tiempos que les decía que era teflón con su tapita. Este era el encapsulado cerámico. Oh, ¿por qué se? Y pues otro encapsulado medio raro, ¿no? Oh, ¿qué pasó aquí? De la Wikipedia. Bueno, entonces, este es creo que de NEC, ahí dice NEC. Porque además Intel empezó a licenciar sus productos a otras compañías. O sea, como era tanta la demanda y no podían satisfacerla, entonces Intel empezó a licenciar sus diseños a otras compañías, entre ellas a NEC. Y hay una historia Profe, entre... Sí, ¿licenciar se refiere a que le cede los derechos o algo así? pues te vende los derechos, o la licencia más bien, te vende la licencia, entonces con la licencia tú te permite que tú los fabriques, Ya. ¿sí? Entonces, pues bueno, empezó a licenciar sus patentes. O sea, ellos tienen la patente, pero yo te doy permiso y yo te doy los planos para que tú los fabriques. ¿Sí me explicó? En eso consistía la licencia. Pero si tú lo modificas sin mi permiso, te demando. Sí, sí, sí. Bueno, aquí está el 8008, ¿no? Y fíjense, este ya tenía 6000 transistores, 16 bits de direccionamiento, un bus de 8 bits, corría ya 2 MHz, ya eso ya era más decente. Fíjese, de 700 kHz a 2 MHz ya fue un avance bastante en la velocidad. Tenía un apuntador a la pila, ¿sí? Tenía stack pointer, se direccionaba a 64K de memoria, aunque en aquel tiempo poner 64K era prohibitivo porque pues sí podía direccionar 64K, pero comprar 64K era una lanísima. Tenía 256 puertos de entrada-salida, ¿sí? Bueno, ¿ya estamos? Sí. Bueno, es que están huyendo todavía los demás compañeros. Les decía que una característica también que Intel incorpora en estos micros es que tenía 256 puertos de entrada-salida diferentes del espacio de memoria RAM. O sea, tenía una señal de control que te permitía diferenciar entre puertos y entre memoria. Usaban el mismo bus, pero tenía una señal de control que te diferenciaba entre si era un puerto o era memoria. Entonces, eso también era lo interesante aquí. Y bueno, lo introdujo con el 8080. O sea, la capacidad de tener puertos de entrada y salida diferentes de la memoria. O sea, usaban el mismo bus, pero había una señal de control que hacía la diferencia. Y esa señal era memory read, memory write y IO read, IO write. O sea, eran dos señales de control que te permitían diferenciar. Entonces, eran como dos bancos diferentes. Y bueno, aquí que el 8080 crea realmente el mercado de los microprocesadores. Dice el 8004, el 4004 y el 8008 lo sugieren, pero el 8080 ya lo hace real. Y de hecho sí, de ahí ya empezaron a salir muchas computadoras. Y bueno, de hecho la Altair 8800, que fue la primera computadora en la que se basó Bill Gates y Paul Allen para hacer su intérprete BASIC, y de ahí formaron Microsoft y todo eso.
De hecho, esta computadora se hizo famosa porque, como ven allí, estaba anunciada en el Popular Electronics. ¿Sí? De hecho, aquí, si ven aquí dice, la primera computadora mundial, el kit de el primer kit de computadora, mini computadora, ¿no? Que rivaliza con los modelos comerciales, la Altair 8008. Y entonces supone que esta era, miren, y aquí viene una foto de la Texas Instrument, de la que les decía, la Calculadora. TI 55, 58, no sé cuál es esa. Pero bueno, esto era lo que estaba de moda y que todavía en la CIME les enseñan a programar la calculadora. Eso, fíjense, en los años 70, digo, lo interesante era aprender a programar tu Texas Instruments o tu HP. Y de hecho, yo iba a llevar este curso, pero lo cambiamos por aprender Basic para programar una computadora. Pero mi curso de métodos numéricos consistía en aprender a programar esta cosa y lo cambiamos por programar una computadora. Y bueno, esta se anunciaba aquí en la Popular Electronics, que era como un kit que tú podías pedir e ir armando. Y bueno, pues era interesante para que aprendieras a soldar y armar la computadora, pero en realidad, pues la armabas y luego, entonces aquí es donde entra Bill Gates y tiene éxito porque ellos crean el BASIC, el intérprete BASIC que le podías cargar a esta computadora y entonces ya puedes empezar a programar en BASIC. De hecho, ahí fue donde empezaron a hacer un poco de lana Bill Gates y su cuate Paul Allen. Y les dio experiencia. Y entonces, si ves aquí ya con una terminal, podías programar la Altair, ¿sí? De hecho, pues aquí ya esto ya empezaba a parecer un centro de cómputo. Aunque, ¿qué podías programar? Pues, no sé, cositas en BASIC, ¿sí? Pero bueno, ya tenías aquí la Altair como tu CPU. Y bueno, aquí está, ¿no? Y bueno, Altair supuestamente dice que es el nombre de un destino de la nave Enterprise de la serie Star Trek. Yo crecí con Star Trek porque había los fans de Star Trek y los de Star Wars. Entonces yo era de Star Trek, no de Star Wars. Y bueno, aquí está, dice que tú podías comprar tu kit por $395 y armar tu Altair, ¿no? Y ahí la tiene, ¿no? Y como ven, dice que en cuestión de meses vendió un montón. Y bueno, el éxito que tuvo fue precisamente porque Bill Gates le hizo el intérprete BASIC, o sea, pues ya tenías digamos, una computadora. Pero esto era como para iniciados, o sea, como que para chavos así como nosotros, dices, ay, sí tengo mi computadora. ¿Como para qué sirven? Pues no para mucho, pero ya tienes una computadora, ¿no? Sí, entonces digamos que esta podía ser la primera computadora personal, que no era tan personal, pero bueno, era una computadora que tú podías construir y tener en tu casa. ¿Para qué? Pues no sé. Y bueno, aquí también en el 1971 TI anuncia su CPU en un chip, ¿sí? El presagio de lo que vendría más adelante. Yo creo que aquí le vamos a dejar, porque este micro es interesante lo que hizo Texas Instruments. ¿Se acuerdan que al principio de la clase decía que les habían encargado Texas Instruments y a Intel hacer más procesadores, ¿no? Después del 4004, una compañía les pidió que si podían hacer uno de 8, se los encargó a Texas Instruments ya. Y a Intel, después la compañía dijo, no, ya no me interesa, pero pues ellos lo tomaron en serio y crearon esto. Entonces, aquí le dejamos, le continuamos con la siguiente clase con esta, porque ahorita ya tengo el otro grupo que creo que ya están entrando. Y y bueno, continuamos aquí con lo de Texas Instruments. ¿Sale? Profesor. Sí, Ok, profe. Nos vemos. Órale. Hasta luego, buen día. profe. Bye.